Voces del Ecuador. Las voces de Ecuador. Somos de una generación de oro, camada de voces genuinas y clásicas que traspasaron el nuevo siglo. Radio Pacífico Estéreo, la marca radial del Ecuador, anuncia la nueva edición de la Galería de Locutores. Biografía, trayectoria y legado de las voces que institucionalizaron e inmortalizaron la radiodifusión de nuestro país. Escúchelos y mírelos por nuestras redes vinculadas. www.radiopacificoestereo.com. Día del Locutor Ecuatoriano, promovido por Fundación Pacífico del Ecuador, la Fundación de Fundaciones. Presentado por Radio Pacífico Estéreo, la marca radial del Ecuador. Dirección General Aníbal Carrillo. Para nuestra audiencia de Radio Pacífico, continuamos con la edición Galería de Locutores 2025. Queremos dar la bienvenida a Diego Camacho. Diego, desde la capital ecuatoriana, bienvenido a esta edición importante en donde estamos recorriendo con los colegas, con las voces del Ecuador. Muchas gracias, Aníbal, querido. Un gusto poder estar con ustedes acá esta mañana. Bonita mañana acá en Quito. Y bueno, yo también acá por atrás estoy con un cuadrito muy típico también de la capital quiteña, ¿no? El Arco de Santo Domingo. Así que... Háblanos un poquito en sí de la mañana, describe en dónde estás, desde dónde se genera esta entrevista y luego también de la ciudad, porque ya comenzamos con ese intro, es importantísimo. Correcto, claro que sí. En este momento yo he separado este espacio porque me parece que las cosas importantes hay que darles el espacio que se merecen. Yo he separado el espacio el día de hoy y en este momento estoy acá en casa. Estoy en casa, para poder conectarme con ustedes, para poder tener la tranquilidad de que podamos conversar con toda la calma que se requiere, ¿no? Porque son cosas y experiencias muy bonitas, enriquecedoras y que merecen su tiempo. En cuanto al tema acá en la ciudad, bueno, Quito está hoy día semi-nublado, pero en este momento hace calor, hace bastante calor. Bueno, calor para los quiteños, ¿no? O sea, acá cuando tenemos una tendencia de entre 17 grados, 20 grados, hablamos de que está caluroso, ¿no? Tal vez nuestros hermanos de la costa con esa temperatura utilizan chompa, pero acá los serranos ya saben, somos más friolentos, así que está un clima para nosotros caluroso. Yo pienso que alrededor de unos 20 grados centígrados es lo que está en la parte céntrica de la ciudad, y hacia los valles tal vez una sensación térmica de unos 23, 25 grados, que para Quito es bastante alto. Bueno, hablemos con respecto a tu trayectoria. Actualmente, ¿en qué medio estás? ¿En qué radio? ¿Cuál es tu actividad en comunicación? Ya, en este momento estoy yo tras bastidores, ¿sí? Estoy en la parte de producción de algunos temas de creación digital. Tú sabes que ahora están en boga el tema de los podcasts, están en boga también el tema de los TikToks y algún cierto tipo de videos de producciones pequeñas que, a pesar de lo pequeñas que son, logran viralizarse y logran posicionamientos de marca importante, ¿no? Tanto para gente que tiene emprendimientos como para marcas ya posicionadas. Entonces, ahora estoy actualmente en el tema de producción. Estoy tras bastidores, pero siempre trabajando en el medio, ¿no? Que es lo importante. Siempre activo. Y hasta el año pasado, sería justo un año, en mayo, estaba igual al aire, todavía al aire, en la radio La Rumbera, con un programa que se denomina justo Al Aire. Y estábamos ahí con varios compañeros como Luis Felipe Varas, Karl-Heinz Burrasca y otros más, que Gaby Acosta también, que también están durante algunos años ya en el tema de medios. Ahora, ¿hace qué tiempo estás vinculado a la radiodifusión? ¿Cuáles fueron tus inicios? Ya, esto sucede alrededor del año entre el 2003, 2005 más o menos, ¿sí? A veces acordarse exacto las fechas es como que un poco complicado, pero entre el 2003 y 2005 más o menos
Yo tuve, a ver, yo toda la vida, desde los 5 años de edad, estuve ya con un micrófono frente a un público. ¿Por qué? Porque otra faceta mía es del tema artístico, ¿ok? Entonces, dentro de esa faceta, en el año 2003, 2005, por ahí fui a Canela, a Radio Canela, porque teníamos una invitación para un show. ¿Qué hago yo? Básicamente, yo manejo el mismo formato que maneja el dominicano Julio Zavala, muy conocido, donde él realiza imitaciones de voces de varios cantantes, de varios personajes. Bueno, es de cantantes. Yo hago de personajes y de cantantes también. Es decir, no solamente que emulo voces de algunos artistas como cantantes, sino que también de personajes, y en nuestro caso, nuestro medio de la política nacional, por ejemplo, ¿no? Y algunos otros que no son de la política, por ahí algún colega también. y tuve una invitación a Canela, y cuando estuvimos en Canela, en el show y todo eso, pues con Jorge había un conocimiento ya previo con Jorge Yunda, por el tema que él conformó, obviamente, como todos saben, las filas de Zairo, es de los fundadores de Zairo, del grupo Zairo, y pues al tener esta invitación estuvimos ahí conversando, y después del programa me hace la propuesta y me dice, oye, ¿qué te parece si te quedas acá en Canela? Y me gusta el estilo de lo que tú haces, porque normalmente tú hablas, puedes hablar varios temas, puede ser de política, de cultura general, cualquier tema o algo coyuntural que esté sucediendo, pero le metes una dosis de humor. Y eso es lo que a mí me llama la atención. Y entonces, ¿qué te parece si te incorporas? Aquí tenemos conformado recién un grupo de locutores que hacen un programa matutino que se llama Filo de Cama, que hasta hoy permanece en Canela. Y pues me llamó la atención, llegamos a un acuerdo, y pues desde el día siguiente, bueno, desde el lunes, porque esto fue viernes cuando yo fui invitado a la radio, desde el lunes yo ya estuve incorporado a la radio y hacíamos el programa A Filo de Cama en ese entonces con Karl-Heinz Burrasca, un personaje de radio muy conocido, al menos acá en la capital. Y bueno, y a través de Canela, sí, a nivel nacional también. Luis Felipe Varas, un humorista también muy, muy conocido, que tiene uno de los récords más impresionantes de casi 48 horas ininterrumpidas de estar haciendo humor, contando chistes al aire, ¿no? Era un récord que había que romperlo, y lo rompió pues Luis Felipe Varas. Estaba en ese entonces también con nosotros Angélica Millán, una compañera también presentadora, locutora, que actualmente ella, bueno, ella estuvo mucho tiempo en Canela, también en Radio Armónica, y también actualmente ella trabaja en T-Ventas, la podemos ver todos los fines de semana, está en las presentaciones de T-Ventas, en los programas de T-Ventas se encuentra Angélica Millán, una compañera colombiana, y en algún momento formó también parte del staff ella de la Combi, junto con Yalal y Rodrigo Padilla. Entonces hacíamos también con Angélica Millán, estuvo con nosotros también una muy buena amiga y compañera artista, Grace Carrillo, también formaba parte de este staff. Y bueno, ahí arrancó, digamos, un estilo muy agradable de hacer radio en un nuevo formato, ¿sí? Que es el que he mantenido yo por casi 20 años consecutivos, que ha sido el hecho de poder fusionar un poco, a veces las buenas, a veces las malas noticias que nos pueden llegar, ¿sí? Pero siempre tratar de darle un enfoque de humor, de optimismo, que la gente levante el ánimo, ¿no? Y eso es lo que se ha hecho durante 20 años casi, a partir de este inicio en Radio Canela, gracias a la invitación de Jorge Yunda. Bueno, ¿y cuántos años estuviste ahí en esa emisora o todos los Y años que mencionas? no, en Canela estuve yo alrededor de 5 años y medio, 5 años y medio, 6 años tal vez casi en Canela. Y durante ese proceso también dimos la luz a Canela TV. Entonces arrancamos también con el canal de televisión, y también justo ahí estuve involucrado en el tema de darle a la gente entretenimiento, humor,
que es lo que siempre se ha creído que hace falta, ¿no? Hace mucha falta, ahora más que nunca, con el nivel de estrés que vivimos, con el miedo que vivimos por delincuencia y por tantas cosas que suceden en nuestro país. La gente necesita un poco tener un espacio también de desestresarse, de reírse, de poder ver la vida e incluso a veces las malas noticias con otra perspectiva, con otro lente. Y ahí arrancamos en Canela TV con un programa que se llamaba Street Please. Y dentro de este programa era una revista donde teníamos invitados interesantes, artistas internacionales. Ahí entre los que recuerdo algunos, estuvimos con Guillermo Dávila, estuvimos con Bronco de México, estuvimos con Américo, que estaba dando también sus primeros pasos acá en Ecuador, estuvimos con Tormenta, estuvimos con Marco de Argentina, Silvana Di Lorenzo, el Gran Combo de Puerto Rico, estuvimos, bueno, con N artistas compartiendo, y también un espacio donde la que participaba era la gente, ¿no? El público, los oyentes, con concurso de cachos, ¿no? Con concurso de chistes, donde iban varios participantes, y también con concurso de ciertas poesías que se hacían en base, o tenían que ser hechas O en monólogos. base a los monólogos, exactamente, los monólogos, pero que tenían que ser hechos en base a temas específicos, ¿no? Entonces, qué sé yo, solo con marcas de autos, solo con marcas de medicinas, solo con marcas de hoteles, solo, y así, con temáticas específicas, generar poemas graciosos y algunas otras actividades más que implementamos, ¿no? Y te cuento que fue un boom que sorprendió aquí a todos los canales, que la mayor parte de los canales de más larga trayectoria, de larga data, han sido siempre los que están en la señal VHF. Un canal UHF, por lo general, es un canal de bajo rating, que muy poca gente lo ve. Sin embargo, cuando se hizo este programa, se dio un fenómeno de que todo Quito, al menos que era la señal que salía acá, en ese entonces era limitada solo para Quito, todo Quito se sintonizaba a las 9 de la noche a ver Street Beat. Y se comenzó a preocupar a muchos de los canales tradicionales y comenzaron a meter justo producción en vivo porque vieron que por ahí estaba interesante el tema, ¿no? Y ahora, bueno, ya veo que varios canales hacen temas de humor, tienen gente haciendo programas de humor en una franja horaria entre las 9 a 11 de la noche, ¿sí? Vemos que hay producción nacional con respecto al humor. Así que nos parece también bueno haber por lo menos motivado, haber iniciado con esta línea, que es muy importante para la gente. Después de la Eh, corporación, entonces, Ya, después de la Corporación Canela, nosotros, el equipo de locutores, de los que te hablo, que estábamos en ese momento, nosotros optamos lo que normalmente sucede en la vida, ¿no? Es optar por abrir nuestro propio camino, ¿ya? Y para esto dejamos la filo de cama y creamos un programa que para ese entonces era el nombre que pensamos era muy quiteño, si cabe el término, ¿ya? Se llamaba La Guaragua, ¿sí? La Guaragua. Y aquícito nomás. sí, se llamaba básicamente La Guaragua y el seudónimo era La Guaragua, el Chuya Programa. Porque tú sabes que acá al quiteño se les dice el Chuya quiteño, entonces era La Guaragua, el Chuya Programa. Y acá también el tema Chuya tiene otra acepción. Es decir, más allá del personaje típico de quiteño, también va en el sentido cuando tú tienes una sola cosa, ¿no es cierto? Como decía, el Chuya quiteño, por ejemplo, supuestamente es un personaje que más bien es de escasos recursos, todo, pero es farandulero y nunca trata de quedar mal, es labioso, como dirían en otros lados, ¿no es cierto? Siempre elegante. Y siempre elegante, pero con un solo terno. ¿Ya? Con el mismo terno siempre, entonces es el Chuya terno. Entonces por eso se llamaba el Chuya Programa, porque queríamos ser el típico quiteño, pero el único. Entonces se llamaba La Guaragua, el Chuya Programa. Nos dio muy buen resultado. ¿En qué emisora? Este espacio lo pasamos a hacer en La Rumbera. Ahí hablamos con Enrique Gallegos, con bueno, en ese entonces todavía estaba con vida
El el dueño doctor. de la radio, el doctor Enrique Gallegos Arenas, claro. Y nosotros teníamos buena relación con el hijo de él, con Enrique Gallegos Jr., con el famoso Quique. Entonces, hablamos con Quique, él habló con su papá y dijo, ¿sabes que este espacio ha dado muy buen resultado? En Canela les va muy bien y toda la vaina. Y quieren ya ellos hacerlo de manera ya particular, o sea, privada, ellos hacer su espacio, así que, ¿qué tal si les abrimos las puertas? Y el doctor accedió, el doctor Gallegos, y ahí tuvimos una temporada igual bastante interesante de 4 años y medio más o menos, que estuvimos ahí en Radio La Rumbera, en un horario que era más fuerte que el que hacíamos en Canela, ojo, porque en Canela nosotros arrancábamos a las 6 de la mañana y terminábamos 8:30. En La Rumbera arrancábamos 6 de la mañana y terminábamos a las 10 de la mañana. Ya. Y nos vimos justo abocados a hacer crecer el espacio por dos razones. Primero, porque la gente nos pedía más. Cuando nos despedíamos decían, no, quédense un rato más y tal. La gente tiene un nivel con nosotros de confianza que no nos decían a nosotros, como a veces en la radio normal, no, por favor, señor locutor, me puede dar con este, señor presentador, si me da... No, no. A nosotros, acá usaban una jerga como que estuvieran en la esquina con los panas. Entonces, a nosotros nos escribían o nos llamaban al aire y decían, oigan, vagos, no se vayan pues tan temprano, quédense un ratito más, no sean vagos. Y de este de que no sean vagos, quédense un poco más, ya nació ese término y nos trataba, esto es gracioso a toda la gente, como los vagos. Y entonces, como nosotros nos comenzamos a decir los vagos, nosotros también les decíamos vagos y nos trataban, llamaban al aire, hola vago, ¿de dónde llamas? Y se reportaba de tal o cual barrio y todo eso. Y entonces nos quedamos más tiempo a petición del público, por un lado, y por otro lado, como había dicho, generó tan buen rating que los auspicios no se hacían esperar, gracias a Dios. Y ya en 2 horas no alcanzábamos a cumplir la pauta. No alcanzábamos a cumplir la pauta. Entonces nos vimos obligados a ampliar el espacio, la franja horaria, para poder cumplir la pauta con toda la gente que quería, valga la redundancia, pautar con nosotros. Eso fue ahí en ¿Siempre Radio. estuvieron ahí o cambiaron a otra radio tal vez? Porque las circunstancias a veces obligan o se Sí, dan. sí, sí. Lo que pasa es que nosotros, y hoy vamos a hablar de algunas verdades de la radiodifusión, que es importante también. Mira, nosotros en Canela, ¿no es cierto? Teníamos un sueldo y teníamos una participación muy pequeña, es decir, tú entenderás que estás en radio, teníamos un cupo, ¿ok? Cuando nosotros fuimos a La Rumbera, nosotros rentábamos el espacio, ¿ya? Pero todo lo que ingresa en publicidad era nuestro. Entonces, ahí el rédito económico era muy interesante, muy, muy, muy interesante. Y obviamente siempre hay ciertos ciclos en la vida. Y posteriormente al tema de la rumbera, que estuvimos como 4 años y medio, pues decidimos que, ¿por qué no? Lanzarnos a una aventura del equipo. Y se habló con el dueño de una de las frecuencias de FM para que nos pudiera no solo rentar un espacio, sino que para que nos pudiera rentar la radio completa para crear nuestra propia radio, no nuestro propio Tremendo espacio de salto. radio, sino nuestro propio radio. Entonces ahí nace Radio Box FM en el 104.1, ¿sabes? Y fue un periodo espectacular, porque nosotros siempre le habíamos apostado al humor y creamos una radio con perfil de entretenimiento total, es decir, la parrilla era entretenimiento. Nosotros estábamos de 6 a 10 de la mañana, de 10 a 12 estaban otros compañeros que son muy conocidos también en el medio del humor, Josema y Paquirri, estaban también ellos de 10 a 12, ¿ya? Como siempre, de 12 hasta las 3 de la tarde por ahí, había una franja de música, ¿no? Siempre, tú sabes, a la hora de la comida, en radios a veces un poco, más bien es acertado el hecho de acompañar con música, más bien, estas horas de la gente. Y después, ya a partir de las 3 de la tarde, entraban Yalal y Rodrigo Padilla también a hacer su espacio.
como hasta las 6 de la tarde, y a las 6 de la tarde entraba otro equipo donde habían varios actores, había unos 2 actores venezolanos, había también un productor que nosotros estamos en Gama TV, me decían el turco, no me acuerdo el rato, José, José, que no me acuerdo bien el apellido, pero bueno, y hacía otro programa igual que iba como hasta estaban las 6 a 9, y a las 9 se quedaba con música y nosotros siempre habíamos apostado también a lo clásico, es decir, en el transcurso de nuestra revista, por ejemplo, a 6 a 10 de la mañana, nosotros siempre estábamos en una onda retro, ¿sí? Nunca habíamos estado, o sea, por ejemplo, con todo el respeto, respetamos todos los géneros y cosas, pero nosotros no colocábamos reggaetón, por ejemplo. O sea, en nuestra producción, y hasta hace pocos meses, ¿no es cierto? Estábamos ahí, o que yo estaba, porque los compañeros siguen aún al aire, el tema del reggaetón no estaba tomado en cuenta. No digo vetado, ¿ya? Pero no estaba tomado en cuenta dentro de la música que nosotros manejábamos. Nosotros sabíamos cuál era nuestro target y nos iba muy bien con el tema de la música red. Entonces siempre poníamos clásicos y varios de los temas también de conversación de nuestro programa eran sobre estos clásicos, sobre bandas legendarias, sobre cantantes legendarios, y no solo de Estados Unidos, sino a nivel de América Latina. O sea, ¿por qué no hablar, por ejemplo, de un Sandro, de un Rafael, de distintos artistas que en otro género, en música romántica, por ejemplo, hicieron lo suyo, ¿no? Entonces, ese era el tema o la temática que nosotros manejábamos. Entonces, cuando ya se acababa la parrilla de programas de vivo, 9 de la noche arrancaba DJs, teníamos DJs especializados, no es que dejábamos la radio en piloto, no, teníamos DJs especializados como hasta las 12 de la noche más o menos, que estaban ahí haciendo mezclas de vivo de distintos géneros y complaciendo a la gente. Es decir, la gente seguía pidiendo y seguía estando conectada con la radio, aunque no haya programa de locución en vivo, ¿ya? Y recién a las 12 por ahí, recién entraba la radio en piloto, hasta un poco antes de las 6 de la mañana que nosotros estábamos nuevamente ahí al pie del cañón. Entonces, este proceso, igual estuvimos como también sí, unos 4 años más con el proyecto este que fue bastante placentero. Luego, como la vida es triste, a veces entramos al concurso de frecuencias y no nos adjudicaron ni un micrófono, peor una frecuencia. Claro. Entonces, claro, fue ya un tema que es bien complicado, que toda la gente que estamos en radio lo sabemos. Una frecuencia es más fácil, te ganas 10 veces la lotería, mi querido amigo, que conseguir una frecuencia. Diego, por cuestiones de tiempo y el estándar de este espacio, pudiésemos aprovechar tu carisma y recordar, por ejemplo, unas invitaciones, si cabe el término, a un artista, luego a un político y por último a un colega o una persona pública de comunicación, de radio. Por favor. Claro que sí. Bueno, en este momento no estoy con implementos musicales, pero podemos hacerlo a capela. Por ejemplo, un dueto puede ser entre Juan Gabriel y Alejandro Fernández, por ejemplo, los dos extremos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Juanga diría: donde estés, hoy siempre, yo te llevo conmigo, necesito cuidado, necesito de ti. Y le responde Alejandro Fernández: si me voy donde vaya, yo te quedo conmigo, no me dejes ir solo, necesito de ti. Por ejemplo. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Muchas gracias. En el caso por ejemplo, de gente de la política, ¿no? Podemos un poquito conversar al respecto de los resultados, ¿no? Obtenidos en las últimas votaciones, haciéndonos a la idea que estuviera